Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad comenzaremos a aplicar la primera ley de la termodinámica a sistemas abiertos, los cuales son conocidos como volumen de control. Hasta ahora hemos trabajado con sistemas cerrados. Recordemos que en un sistema cerrado solo se daba intercambio entre el sistema y los alrededores a través de energía. Recordemos que en un sistema cerrado solo existía transferencia de energía, bien sea en forma de calor o trabajo, tal como se visualiza acá o acá, entre el sistema y los alrededores, pero no existía transferencia de masa con los alrededores. Ahora, en los sistemas que vamos a analizar, que tendrán por nombre, tal como ya te mencioné, volumen de control, además de existir transferencia de energía en forma de calor y trabajo con los alrededores, también existe transferencia de masa con los alrededores. Antes de continuar, es muy importante que comprendas la diferencia entre el trabajo que calculábamos en un sistema cerrado con respecto al trabajo que vamos a calcular en los sistemas abiertos. Observa, en los sistemas cerrados, la fórmula general del trabajo era P por el diferencial del volumen. Cada vez que nuestro sistema sufría algún cambio de estado, lo hacía a través de cambios de volumen del mismo, y este trabajo lo conocemos como trabajo absoluto. Ahora, en los sistemas abiertos, el trabajo tendrá por fórmula general menos el volumen por el diferencial de presión. Las diferencias de presión son las que causarán el movimiento del fluido, como por ejemplo en la atmósfera, cuando se dan diferencias de presiones, ocurren corrientes de aire. Y este trabajo en volumen de control toma por nombre trabajo efectivo. Es importante mencionar esta aclaratoria, ya que el estudiante, cuando está iniciando el estudio de esta interesante materia, termodinámica, tiende a confundir estos conceptos. Como por lo general comienzan a trabajar con el trabajo en sistemas cerrados, el estudiante piensa que siempre debe utilizar esta fórmula, P por el diferencial de volumen, y no es así, ya que en los sistemas abiertos la fórmula general para el trabajo es otra, es la que se visualiza acá. El trabajo para un sistema abierto será menos el volumen por el diferencial de presión. Mucho cuidado con este detalle. Genial, continuemos. Para analizar un volumen de control vamos a considerar dos importantes variables. Por un lado la masa y por el otro la energía, ya que al visualizar nuestro volumen de control caemos en la cuenta de que existe variación de masa, obsérvala acá, masa que entra y masa que sale, así como transferencia de energía en forma de calor o de trabajo. Muy bien, en este tipo de sistemas nos interesará con respecto a la masa saber cómo varía la masa con respecto al tiempo. Pero la derivada con respecto al tiempo de la masa la vamos a representar así, como la masa con un punto. Este punto que está acá representa la derivada. Te haré un comentario muy breve. Lo que sucede es que antiguamente la derivada en matemática se representaba con puntos. Eso es lo que sucede. Muy bien, continuemos. ¿Y qué nombre tomará esta variación de la masa con respecto al tiempo? Tomará el nombre de flujo másico. Este es el nombre que tomará la variación de la masa con respecto al tiempo. Y también veremos en algunos ejercicios que nos hablarán del flujo volumétrico. La variación del volumen, esta vez es de volumen, vamos a completar acá VOL, y este punto significa la variación del volumen, vamos a anotarlo, la variación del volumen con respecto al tiempo. Y este flujo volumétrico, vamos a anotar su nombre acá, flujo volumétrico. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular el flujo másico y el flujo volumétrico? El flujo másico siempre lo vamos a calcular con esta fórmula. Densidad por velocidad, esta vez velocidad por el área por donde se transporta ese flujo. ¿Y cómo vamos a calcular el flujo volumétrico? Como velocidad por área. Así vamos a calcular el flujo volumétrico, velocidad por área. Ahora bien, recordemos que la densidad de un fluido en termodinámica la hemos definido de la siguiente manera. Observa, la densidad no es más que 1 sobre el volumen específico, ¿correcto? Esto ya lo hemos mencionado en nuestro curso de termodinámica. Si sustituimos la densidad en el flujo másico, ¿qué obtendremos? Observa, el flujo másico será igual a la densidad, que es 1 sobre el volumen específico, que multiplica. ¿Pero qué es velocidad por área? Velocidad por área no es más que flujo volumétrico, ¿correcto? De tal forma que al operar se obtendrá lo siguiente, el flujo másico no es más que 1 por el flujo volumétrico, dividido sobre el volumen específico de la sustancia. Vamos a destacar las fórmulas que utilizaremos usualmente en nuestros ejercicios. Para el flujo másico vamos a utilizar esta fórmula, densidad por velocidad por área,
Pero también podemos obtener el flujo másico a través de esta fórmula, flujo volumétrico dividido entre el volumen específico, y por supuesto ya sabemos que el flujo volumétrico no es más que velocidad por área. ¡Genial! Al fijar nuestra atención acá, en el volumen de control, nos interesará cómo varía la masa dentro de este volumen de control. Por lo tanto, vamos a fijar esta frontera, acá está. Este será nuestro volumen de control. Si queremos saber cómo varía la masa dentro del volumen de control con respecto al tiempo, ¿cómo lo podemos hacer? Simplemente restando el flujo másico que entra, el cual lo hemos llamado 1, menos el flujo másico que sale, el cual lo hemos llamado 2. Destaquemos el significado de los números 1 y 2. 1 es la entrada y 2 es la salida. Muy bien. Esta expresión lo que nos deja saber es que la cantidad de masa dentro del volumen de control dependerá del flujo másico que entra y del flujo másico que sale. Por ejemplo, si el flujo másico que entra es mayor que el flujo másico que sale, el nivel de la sustancia dentro del volumen de control tenderá a subir, ¿correcto? Por el contrario, si el flujo másico que sale es mayor que el flujo másico que entra, el nivel de la sustancia dentro del volumen de control tenderá a bajar. Y por último, si el flujo másico que entra es exactamente igual al flujo másico que sale, ¿qué sucederá? Que el nivel de la sustancia no variará, se mantendrá en un mismo nivel, ni subirá ni bajará. Y justamente cuando el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, es el que se considerará en esta expresión. Observa, si el nivel de la sustancia no varía, si la masa permanece constante, debido a que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, ¿qué pasa con esta derivada? ¿Qué sucede con la derivada de una constante? Bueno, ya sabemos que cuando la masa dentro del volumen de control es constante, la derivada es exactamente igual a 0. Esto lo sabemos de matemática, que la derivada de una constante es igual a 0. Y estos procesos donde la masa dentro del volumen de control no varía, toman un nombre muy especial. Pon mucha atención. Estos llevan por nombre estacionarios. Cuando en un ejercicio de termodinámica te nombren la palabra estacionario, que el proceso es estacionario o que el flujo de la sustancia ocurre de manera estacionaria, lo que te quieren decir es que las propiedades dentro del volumen de control, no varían con respecto al tiempo. Por ejemplo, la masa dentro del volumen de control no varía con respecto al tiempo. Y esto ocurre en un número importante de dispositivos que estaremos analizando de ahora en adelante, como por ejemplo turbinas, compresores, toberas, difusores, válvulas de estrangulamiento, cámaras de mezclado, intercambiadores de calor. En estos dispositivos, que son los que estaremos estudiando de ahora en adelante, se puede considerar perfectamente que el flujo ocurre de manera estacionaria. Recuerda esta palabra, estacionario significa que las propiedades dentro del volumen de control no cambian con respecto al tiempo. Más adelante veremos los procesos no estacionarios. Estos los veremos más adelante. Y estos procesos no estacionarios también son conocidos como procesos transitorios. Y una buena aproximación del estudio de estos procesos es considerar que el proceso es uniforme. Pero repito, esto lo veremos más adelante. Muy bien, continuemos. Vamos a abrir más espacio por acá. En conclusión, cuando el proceso es estacionario, lo que ocurrirá es que el flujo másico que entra será igual al flujo másico que sale, porque por supuesto de esta ecuación igualada a 0 se visualiza claramente que el flujo másico que entra será exactamente igual al flujo másico que sale, porque este término que está acá negativo pasa a la derecha positivo. Vamos a destacar esta fórmula, ya que es fundamental su aplicación cuando estemos resolviendo diferentes ejercicios. Ahora te haré un par de comentarios acerca de esta fórmula. Primer comentario: ¿cómo se puede calcular el flujo másico? Obsérvalo acá. Como densidad en la entrada por la velocidad en la entrada por el área de la entrada. Y esto debe ser igual a la densidad de la sustancia en la salida por la velocidad en la salida por el área en la salida. Si el fluido es incompresible, como los líquidos, podemos tomar como ejemplo el agua. El agua en estado líquido es una sustancia incompresible. En este tipo de sustancias, la densidad, ojo, la densidad es constante, la densidad no varía. Es decir, la densidad en la entrada es igual a la densidad en la salida. Repito, las densidades son iguales
si el fluido se encuentra en estado líquido. Pero si las densidades son iguales, entonces esta densidad se puede simplificar con esta densidad. Y repito, esto es muy importante, se pueden simplificar cuando el fluido sea incompresible, es decir, se encuentra en estado líquido. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría simplemente que velocidad 1 por el área 1 sería exactamente igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Y te resulta familiar esta igualdad? Sí, porque en mecánica de fluido, esta igualdad se conoce como el principio de continuidad. El caudal que entra es exactamente igual al caudal que sale. Esta fórmula es muy pero muy utilizada en mecánica de fluidos. Acá en nuestra asignatura de termodinámica será utilizada muy pero muy pocas veces, ya que por lo general estaremos trabajando con fluidos compresibles, es decir, en estado gaseoso. Y en el estado gaseoso las densidades no son iguales. Muy bien, y el segundo comentario que quiero hacer al respecto es el siguiente. Segundo comentario. Es posible tener la siguiente situación. Obsérvala acá. No tenemos una sola entrada, sino que tenemos dos entradas. Un flujo másico 1 y un flujo másico 2. Y por supuesto tenemos una salida, un flujo másico 3. ¿Cómo aplicamos esta fórmula? En este tipo de situaciones, pon mucha, pero mucha atención. Realmente esta igualdad se debe escribir así. La sumatoria de todos los flujos másicos que entran debe ser exactamente igual a la sumatoria de todos los flujos másicos que salen. Porque claro, la masa se conserva. La masa no se puede crear ni destruir. La masa que entra necesariamente debe ser igual a la masa que sale. Por lo tanto, cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones, debemos escribir lo siguiente. Sumar los flujos másicos que entran, flujo másico 1 más el flujo másico 2, y ya sabemos que este debe ser exactamente igual al flujo másico que sale, que es el flujo másico 3. De esta manera quedaría la igualdad de la masa cuando el flujo es estacionario en este tipo de situaciones. Y para finalizar este apartado, vale mencionar lo siguiente. Las unidades del flujo másico, por lo general, son el kilogramo por segundo. Kilogramo por segundo. Y la unidad del flujo volumétrico es el metros cúbicos por segundo. Esta es la unidad del flujo volumétrico, que son las nuevas variables que vamos a considerar en los sistemas abiertos. Genial. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra, porque ahora vamos a analizar lo que ocurre con la energía dentro de un volumen de control. Para considerar la energía en un volumen de control, ahora no solamente debemos considerar la energía debida a la transferencia de calor o debida a la transferencia de trabajo. También ahora debemos considerar la energía transportada por la masa que entra y por la masa que sale. Esto es lo nuevo cuando consideramos sistemas abiertos. En cambio, en un sistema cerrado, la energía considerada por la masa que entraba y salía, no era necesario considerar la energía transportada por la masa, porque claro, no había transferencia de masa entre el sistema y los alrededores. ¿Cómo quedará entonces nuestra ecuación para considerar todas estas energías? Aplicando la primera ley de la termodinámica, quedará así. El calor es igual al trabajo más la entalpía en la salida más la velocidad en la salida al cuadrado dividido sobre 2 más la gravedad por la altura 2 menos la entalpía en la entrada más la velocidad en la entrada al cuadrado dividido sobre 2 más la gravedad por la altura en la entrada. Veamos qué significan cada uno de estos términos. Q, como ya sabemos, es el calor. La energía calorífica que cuando entra al sistema es positiva. Mírala acá. Cuando entra es positiva y cuando sale es negativa. W significa la energía transferida en forma de trabajo. Y ojo, cuando el trabajo entra al volumen de control es negativo. Y cuando el trabajo sale del volumen de control es positivo. Y finalmente, este primer término, el morado, es la energía transportada por la masa que sale. Y este término destacado en azul es la energía transportada por la masa que entra. En conclusión, estos dos términos, estos que están acá, representan la energía transportada por la masa, donde H lo conoceremos de ahora en adelante como entalpía. La entalpía es la energía de flujo. El siguiente término, este que está acá, es la energía cinética de la sustancia. Y este último término que está acá es la energía potencial de la sustancia. Vamos a escribirlo. Esta es la energía
cinética de la sustancia, esta también, cuando se considera la velocidad, y G por Z significa la energía potencial de la sustancia, donde Z es la altura de la entrada y la salida. Por lo general, en el 99% de los ejercicios de termodinámica se desprecia la energía potencial. Por lo general, esta solo es considerada cuando, por ejemplo, en una bomba de agua debe impulsar la misma a grandes alturas, pero esto no lo veremos en este apartado, de tal forma que la energía potencial por lo general será despreciable, mientras que la energía cinética será despreciable en algunos casos, y la entalpía se considera prácticamente en el 100% de los ejercicios la entalpía. Al igual que en la masa, nos interesará cómo varía cada una de estas variables con respecto al tiempo, es decir, el calor con respecto al tiempo, el trabajo con respecto al tiempo y estos términos que representan la energía transportada por la masa. Pero ¿cómo lograremos determinar dichas variaciones? Simplemente multiplicando toda esta ecuación por el flujo másico, este flujo másico que ya fue explicado. Observa, cuando multiplicamos el calor, Q minúscula por el flujo másico, se obtiene Q mayúscula con punto, que representa el flujo de calor por unidad de tiempo. De la misma manera, cuando multiplicamos este trabajo por el flujo másico, se obtiene la potencia, más el flujo másico a la salida, que multiplica la entalpía a la salida, la energía cinética a la salida y la energía potencial a la salida, menos el flujo másico en la entrada, que multiplica a la entalpía en la entrada, más la energía cinética en la entrada, más la energía potencial en la entrada. Perfecto. Si fijamos nuestra atención acá en la fórmula superior, cada uno de estos términos tendrá por unidad el kilojoule sobre kilogramo. Cada uno de esos términos. Mientras que si fijamos nuestra atención en la parte inferior, en esta que está acá, cada uno de estos términos tendrá por unidad el kilojoule por segundo, porque claro, es unidad de energía por unidad de tiempo. Pero ¿recuerdas que es joule sobre segundo? Esta expresión, joule sobre segundo. ¿Qué es el joule sobre segundo en física? Joule sobre segundo es vatio. Por lo tanto, la unidad en esta segunda expresión es el kilovatio. Al igual que cuando analizamos la masa, haré un par de comentarios con respecto a la energía. El primer comentario con respecto a la energía es que estas dos fórmulas, tanto esta como esta, solo son válidas si el flujo es estacionario. Y el segundo comentario lo voy a representar a través del siguiente esquema. Observa, sabemos que cuando el flujo es estacionario, la masa se conserva, el flujo másico en la entrada es igual al flujo másico en la salida, y el cual simplemente podemos llamar flujo másico. Si combinamos esta condición de la masa en la ecuación de la energía, que también por supuesto es válida cuando el flujo es estacionario, entonces podemos sustituir este flujo másico 2 por simplemente flujo másico, y el flujo másico 1 también lo podemos sustituir simplemente por flujo másico. Repito el por qué, porque el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. De donde finalmente, si extraemos factor común el flujo másico, se obtiene esta expresión que está acá, mírala acá, donde simplemente se ha escrito el flujo másico como factor común y se han procedido a restar los correspondientes parámetros de energía, la entalpía 2 menos la entalpía 1, acá está la velocidad en 2 menos la velocidad en 1, acá está la energía cinética en 2 menos la energía cinética en 1, gravedad por Z2 menos gravedad por Z1, que si extraemos la gravedad factor común, simplemente podemos escribir gravedad por Z2 menos Z1, de tal forma que esta es la expresión más simplificada de la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto y, ojo, mucho ojo, estacionario. Ahora pasemos a concluir este video analizando dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es cómo vamos a aplicar esta fórmula a los diferentes dispositivos que vamos a utilizar en los ejercicios, y el segundo es cuál es la diferencia entre la primera ley de la termodinámica aplicada a un sistema abierto y la primera ley de la termodinámica aplicada a un sistema cerrado.
Continuemos. En la parte superior de la pantalla se observa la primera ley de la termodinámica aplicada a un sistema abierto, en condiciones estacionarias. Recuerda que 1 representa la entrada y 2 representa la salida de nuestro volumen de control. Muy bien, comencemos con la bomba. La bomba es un dispositivo que lo vamos a representar de esta manera, obsérvalo acá. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo es proporcionar energía a la sustancia. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos visto, bien sea en nuestros hogares o en otros sitios, bombas de agua. ¿Y qué hace una bomba de agua? Proporciona energía al agua, es decir, le aumenta la presión para que ésta pueda ser utilizada de diferentes maneras. Pero claro, para que la bomba trabaje, debemos proporcionarle una potencia. Y como debemos proporcionar potencia, es decir, la potencia entra a la bomba, entonces esta siempre será negativa, menor que cero. Siempre en las bombas la presión a la salida es mayor que la presión a la entrada y siempre la entalpía a la salida es mayor que la entalpía a la entrada. Y ojo, las bombas siempre trabajan con sustancias en estado líquido, como el agua. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar esta fórmula, esta que está acá, la primera ley de la termodinámica, a las bombas? Considerando siempre lo siguiente. Pon mucha, pero mucha atención. Las bombas siempre las vamos a considerar adiabáticas, es decir, la transferencia de calor es igual a cero. Vamos a despreciar las variaciones de energía cinética y de energía potencial. Es decir, acá este término se anula, la energía cinética, y la energía potencial tampoco existe. Y como las vamos a considerar adiabáticas, este calor tampoco existe, simplemente colocamos cero. De tal forma que únicamente queda la potencia de la bomba más el flujo másico por H2 menos H1. Y recuerda, acá tenemos cero, vamos a colocar cero. Si despejamos de acá la potencia de la bomba, se obtiene esta fórmula que está acá, menos el flujo másico manejado por la bomba por H2 menos H1 por la diferencia de entalpía. Observa lo fácil y sencillo que es aplicar la primera ley de la termodinámica a este dispositivo, a la bomba. Ahora bien, este mismo análisis lo vamos a hacer para otros dispositivos. Claro, lo vamos a hacer un poco más directo porque ya sabes cómo lo vamos a analizar. Muy bien, continuemos. Ahora le toca el turno a la caldera. Una caldera es un dispositivo que proporciona calor a la sustancia. Esta se representa de esta manera. Siempre las calderas trabajarán de manera isobárica, es decir, la presión a la salida es igual a la presión en la entrada. La presión es constante, pero la entalpía a la salida es mayor que la entalpía en la entrada. En las calderas podemos considerar que estas no generan ningún tipo de potencia, la variación de energía cinética se puede despreciar y la variación de energía potencial también se puede despreciar. Y al sustituir estas consideraciones acá en la primera ley de la termodinámica, acá, se obtiene esta fórmula. El calor proporcionado por la caldera no es más que el flujo másico que maneja la caldera por la diferencia de entalpía H2 menos H1, y observa que justamente como H2 es mayor que H1, siempre el calor proporcionado por la caldera es positivo. Y debe ser positivo porque claro, es el calor que proporciona la caldera a la sustancia. Y sabemos que cuando a nuestra sustancia entra calor, el calor es positivo. Muy bien, ahora le toca el turno a las turbinas. Una turbina se representará de esta manera. El objetivo de la turbina es proporcionar potencia. La potencia de una turbina siempre es positiva, mayor que cero. La presión a la salida de una turbina siempre es menor que la presión en la entrada. Y la entalpía a la salida de una turbina siempre es menor que la entalpía a la entrada. Las turbinas, por lo general, se consideran adiabáticas, a menos que se diga lo contrario. La variación de energía cinética en las turbinas, por lo general, se desprecia, a menos que se diga lo contrario. Si existe cierta velocidad en la entrada de la turbina o en la salida, se debe considerar este término. Pero este último término si siempre es igual a cero. La variación de energía potencial en la turbina siempre la podemos considerar como cero. Y al sustituir estas consideraciones en la primera ley de la termodinámica se obtiene esta fórmula que está acá. Mírala acá. La potencia de una turbina no es más que menos el flujo másico que maneja la turbina por H2 menos H1. Y claro, como H2 es menor que H1, esta diferencia va a dar negativa, ¿correcto? Pero por menos dará positiva, tal como ya te lo mencioné al inicio del análisis. Muy bien, continuemos. Ahora le toca el turno a los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor se pueden presentar de dos maneras, bien sea en forma de condensadores o en forma de evaporadores. ¿Cómo se representa un intercambiador? De esta manera. Un intercambiador consiste en dos tuberías, esta tubería azul clara de la parte superior y la tubería roja de la parte inferior. Cada una tiene una entrada y una salida, 1 y 2, y la entrada y salida de la tubería roja es 3 y 4. Y lo que se sucede dentro del intercambiador de calor es justamente su nombre, intercambian calor.
Por ejemplo, vamos a suponer que el flujo en la tubería roja se encuentra a mayor temperatura que el flujo que pasa por la tubería azul, 100 grados centígrados, y el flujo que pasa por la tubería azul, 10 grados centígrados. Entonces se dará una transferencia natural desde el flujo de mayor temperatura al de menor temperatura, es decir, se sucede una transferencia de calor. ¡Ojo! En los intercambiadores de calor no se mezclan los fluidos, no se mezclan. Lo único que sucede es una transferencia de calor entre ellos. Y mucho cuidado con este detalle, la presión en uno es igual a la presión en 2. Para la primera tubería, la azul, la presión en la entrada es igual a la presión en la salida. Y, por otro lado, la presión en 3 es igual a la presión en 4. Para la otra sustancia, la caliente, que la hemos representado en una tubería roja, la presión en la entrada es igual a la presión en la salida. Pero ojo, mucho cuidado, la presión en 1 no es igual a la presión en 3. No, no estamos diciendo eso. Lo que se está diciendo es que la presión en la entrada de 1 es igual a la presión en la salida de 2 y que la presión en la entrada de 3 es igual a la presión a la salida de 4. Eso es lo que estamos diciendo. En ningún momento se está diciendo que la presión 1 es igual a la presión 3 o que la presión 2 es igual a la presión 4. Esto no se está diciendo. Mucho cuidado con este detalle, ya que estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia a la hora de resolver un ejercicio. ¿Y cuáles son las consideraciones que se hacen en los intercambiadores de calor? Bueno, que estos no generan trabajo, potencia. La variación de energía cinética es despreciable y de energía potencial también es despreciable. Al sustituir estas consideraciones en la primera ley de la termodinámica, considerando como volumen de control únicamente una sola tubería, únicamente este es el volumen de control, míralo acá, el de una sola tubería, se puede obtener que este calor que se intercambia viene dado por esta fórmula, esta que está acá, míralo. Flujo másico por la entalpía en la salida menos la entalpía en la entrada. Siempre es salida menos entrada. Y en este momento quizás te preguntes, pero ¿por qué no se ha considerado el volumen de control como todo el intercambiador de calor así? Si se considera que este es el volumen de control, todo el intercambiador, entonces el calor será igual a 0. ¿Por qué? Porque los intercambiadores de calor son herméticos, son aislados. Su frontera, esta frontera acá destacada en morada, es adiabática. Justamente para garantizar que la transferencia de calor se dé únicamente entre los fluidos de trabajo. Esta es la razón por la cual he dibujado el volumen de control únicamente en una sola tubería. Genial, continuemos. Ahora le toca el turno a las cámaras de mezcla. Una cámara de mezcla, tal como su nombre lo indica, es donde entran, por ejemplo, dos corrientes, dos flujos, obsérvese acá, y dentro de la misma se mezclan los fluidos para salir por acá. En este tipo de situaciones, la presión en 1 es igual a la presión en 2 y es igual a la presión en 3. Todas las presiones son exactamente igual. Veremos que las cámaras de mezcla se utilizan como cámaras de combustión en algunos procesos de generación de potencia. Muy bien, ¿qué consideraciones debemos tomar en las cámaras de mezcla? El calor es igual a 0, no generan ningún tipo de potencia o trabajo, la variación de energía cinética y potencial son despreciables y al aplicar estas consideraciones acá en la primera ley de la termodinámica se obtiene esta relación, esta que está acá. Y por supuesto, en cuanto a la masa, ya sabemos que la sumatoria de los flujos másicos que entran, que es el flujo másico 1 más el flujo másico 2, debe ser igual al flujo másico que sale, que es el flujo másico 3, ¿correcto? Pero no te preocupes, que ya estaremos desarrollando diferentes ejercicios donde analizaremos todos y cada uno de estos dispositivos. Ahora le toca el turno al compresor. Los compresores se representan de esta manera. La forma invertida de las turbinas, mira cómo se representa la turbina y mira cómo se representa un compresor. El objetivo de un compresor es el mismo objetivo que el de la bomba, proporcionar energía a la sustancia, es decir, levantar la presión. Observa cómo la presión a la salida del compresor es mayor que la presión en entrada, igual la entalpía. Pero claro, para que el compresor logre hacer este trabajo, se necesita proporcionarle cierta potencia, por eso es que la potencia siempre es menor que 0, negativa. Y quizás te preguntes, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una bomba y un compresor? Que las bombas trabajan con sustancias en estado líquido, mientras que los compresores trabajan con sustancias en estado gaseoso. Vamos a anotarlo. Siempre gaseoso. Las consideraciones para aplicar la primera ley de la termodinámica para un compresor son las mismas que para una bomba. El flujo de calor es despreciable,
la energía cinética y potencial son despreciables, de tal forma que la potencia de un compresor es igual a menos el flujo másico manejado por el compresor por la entalpía 2 menos la entalpía 1. Genial, continuemos. Ahora le toca el turno a las válvulas de expansión. ¿Cuál es el objetivo de una válvula de expansión? Disminuir drásticamente la presión. Por tal razón, la presión en la salida siempre es menor que la presión en la entrada. Las válvulas de expansión se pueden considerar adiabáticas, no generan ningún tipo de potencia, la variación de energía cinética y potencial son despreciables, de tal forma que la primera ley quedaría así. La entalpía en la salida es exactamente igual a la entalpía en la entrada para una válvula de expansión. Es por ello que los procesos ocurridos en una válvula de expansión se conocen como isoentálpicos, porque ocurren a entalpía constante. Ahora le toca el turno a las toberas. Las toberas se representan de esta manera, así como los compresores. Pero ¿cuál es el objetivo de una tobera? Aumentar la velocidad de una sustancia. Por eso es que la velocidad en la salida por lo general es mucho pero mucho mayor que la velocidad en la entrada, pero este aumento de velocidad ocurre a expensas de una disminución de la presión. En las toberas se pueden considerar que son adiabáticas, no generan ningún tipo de potencia y se desprecia solo la energía potencial, porque justamente como aumentan la velocidad, la energía cinética no se puede despreciar. Al sustituir estas consideraciones acá en la primera ley de la termodinámica, se obtiene esta relación. La entalpía en la salida, la energía cinética en la salida, es igual a la entalpía en la entrada más la energía cinética en la entrada. Y finalmente, los difusores. El papel de los difusores es exactamente el contrario al de las toberas. Es disminuir drásticamente la velocidad. Por ello, la velocidad en la salida es mucho pero mucho menor que la velocidad en la entrada. Pero esta disminución de la velocidad ocurre a expensas de un aumento en la presión. Las consideraciones para aplicar la primera ley de la termodinámica son las mismas que en las toberas. Estas se consideran adiabáticas, a menos que digan lo contrario, no generan ningún tipo de potencia y la variación de energía potencial es igual a cero. Solo se considera la variación de la energía cinética, llegando exactamente a la misma expresión que en las toberas. Obsérvese acá. En los próximos videos estaremos desarrollando ejercicios de estos dispositivos con el objetivo de estar completamente preparados para enfrentar los ciclos. Por ejemplo, cuando unamos una bomba con una caldera, una turbina y un intercambiador de calor, analizaremos el ciclo Rankine simple. Y cuando unamos condensadores y evaporadores con un compresor y una válvula de expansión, obtendremos lo que conoceremos como ciclos de refrigeración. ¡Excelente! Finalicemos este video con el comentario que tenemos pendiente. Siempre recuerda que el trabajo en un sistema cerrado se calcula como presión por el diferencial de volumen. Ocurre a través de variaciones de volumen y es conocido como trabajo absoluto. Mientras que el trabajo en un volumen de control en un sistema abierto es igual a menos el volumen por la variación de presión. El fluido se mueve gracias a las variaciones de presión y es conocido como trabajo efectivo. Y ahora ya podemos ver la diferencia entre la primera ley de la termodinámica aplicada a un sistema cerrado y la primera ley de la termodinámica aplicada a un sistema abierto. Ya sabemos que en los sistemas abiertos la energía potencial por lo general se anula, es despreciable. Y también la variación de energía cinética por lo general también es despreciable, de tal forma que únicamente queda H2 menos H1. ¿Pero qué es H2 menos H1? Una diferencia de entalpía, delta H, míralo acá. Entalpía a la salida menos entalpía a la entrada. Ahora bien, cuando comparamos la primera ley para un sistema cerrado con la primera ley para un sistema abierto, observamos ciertas similitudes y diferencias. Ambas comienzan con calor, flujo de calor, terminan con trabajo, trabajo por unidad de tiempo que es potencia, pero la única diferencia radica en lo siguiente. Pon mucha pero mucha atención. En los sistemas cerrados tiene sentido hablar de variación de energía interna en los sistemas cerrados, mientras que en los sistemas abiertos tiene sentido es hablar de variación de entalpía. Esa es la fundamental diferencia. En un sistema cerrado, cuando aplicamos la primera ley, consideramos siempre las variaciones de la energía interna, mientras que cuando trabajamos con la primera ley en sistemas abiertos, siempre vamos a considerar son las variaciones de entalpía. Tiene sentido hablar de variaciones de entalpía. O en otras palabras, en un sistema cerrado no tiene sentido de hablar
de variaciones de entalpía, así como en un sistema abierto no tiene sentido que hablemos de variación de energía interna. Y cerremos o concluyamos el presente video considerando el siguiente muy importante detalle. Cuando el flujo sea ideal, en un sistema cerrado la variación de energía interna la podíamos calcular así como C sub E por la variación de la temperatura, pero en un sistema abierto la variación de entalpía la vamos a calcular así como C sub P, calor específico a presión constante, por la variación de la temperatura. Observa la diferencia: en un sistema cerrado la variación de energía interna considera el calor específico a volumen constante, pero en un sistema abierto para calcular la variación de entalpía se considera el calor específico a presión constante. Pero si el fluido es real, vamos a recurrir a las tablas termodinámicas, las cuales hemos analizado suficientemente a lo largo de nuestro curso de termodinámica. ¿Te has perdido de nuestro curso? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y aprende de verdad hoy mismo a dominar completamente la hermosa asignatura de la termodinámica, te lo garantizo. Muy bien, cuando trabajamos con tablas, la variación de la energía interna se calcula directamente restando la energía interna final menos la energía interna inicial, que la leíamos en tablas. Ya esto fue trabajado. Y cuando trabajemos con sistemas abiertos y nuestro fluido se comporte en forma real, recurriremos también a las tablas para calcular la variación de entalpía. Leeremos la entalpía final y la entalpía inicial. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto